Bienvenidos a Bukio. El día de hoy estaremos platicando de un libro que es de uno de mis autores favoritos. Este libro se llama The Tipping Point de Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell también tiene otros libros como Blink, que por cierto ya hicimos un Bukio de esos, y hay otro libro que se llama The Outliers, etc. Anyway, este libro básicamente nos lleva por un camino para encontrar, conocer y entender los momentos en los que una idea, tendencia, comportamiento social u otras cosas pasan el momento mágico cuando cruzan una línea y se convierte la pendiente en una curva vertical, es decir, el punto de inflexión, el punto de quiebre o de tipping point. Entonces, ¿qué sucede aquí? Básicamente Malcolm nos está describiendo en su libro, por ejemplo, cómo se comportan las pandemias. Ahorita que está de moda el tema de COVID-19, veremos varios factores que influyen a que suceda ese punto de inflexión. Este libro se escribió aproximadamente en el año 2000, es decir, ya pasaron 20 años desde que se escribió. Resulta que Malcolm también nos describe cómo poner este libro ahora en unos puntos importantes con respecto a la actualidad. Y básicamente son tres factores a considerar súper importantes. El incremento del aislamiento, es decir, no solamente por COVID-19, sino también por situaciones de tecnología u otros elementos, los adolescentes en particular se han estado aislando socialmente cada vez más. El segundo factor que nos describe es la inmunidad de la comunicación. Es decir, debido a que ahora podemos opinar sobre cualquier tema dentro de las redes sociales y además en muchas ocasiones de forma anónima, si así lo deseas, puedes decir lo que quieras. Y eso no necesariamente es bueno todo el tiempo, porque en muchas ocasiones la comunicación puede ser negativa o con el objeto de hacerle daño a alguien. El tercer factor es lo que ahora se le llaman los influencers. Es decir, esas personas que por situaciones de redes sociales o de otros elementos están llegando cada vez más a millones y millones de personas. Y estas otras personas son influenciadas en el comportamiento por parte de los influencers. Entonces, el aislamiento de las personas, la inmunidad en la comunicación y los influencers realmente están cambiando la manera en que percibimos al mundo. Lo que veremos entonces nos regresaremos al año 2000, cuando fue escrito este libro, y veremos lo que básicamente Malcolm nos describe como llegar al punto de inflexión y cómo entenderlo, lograrlo o identificarlo. Cuando una epidemia crece y básicamente se descontrola, básicamente es por tres factores. Las personas que llevan el agente infeccioso mismo y el contexto o el ambiente en donde se encuentran esas personas y ese agente infeccioso. Es decir, esos tres factores lo que hacen es acelerar el proceso para que se vaya la epidemia creciendo cada vez más y se vaya multiplicando. Lo que ahora se le llama a los videos que se hacen virales viene precisamente de este punto, de cuando un virus se propaga de manera indiscriminada y se va multiplicando por factores, digamos, X, 2X, 4X, 8X, etc. Y eso hace que crezca de manera exponencial. Y es en ese punto, cuando la curva sube, que tenemos el punto de inflexión, por ejemplo, en una epidemia. Ahora bien, en su libro entonces, Malcolm nos dice que hay tres factores básicamente que influyen en este proceso, comparándolo un poco con la epidemia. En primer lugar, la ley de unos pocos. Lo que quiere decir Malcolm aquí es que no es necesariamente que muchas personas influyan en un proceso de punto de inflexión, sino son algunos pocos, y en un momento más descubriremos y definiremos quiénes son. El segundo factor es el mensaje. Básicamente lo que Malcolm nos dice es que el mensaje tiene que ser pegajoso. Tiene que encontrar una manera de cambio, de pequeños momentos, de pequeños puntos en el mensaje que haga que se pegue. Y también hablaremos de eso en unos minutos más. Y por último, el contexto. El contexto que rodea al mensaje a través de los mensajeros es lo que hace que el tipping point o el punto de inflexión pueda ser conseguido mucho más rápido. Otra vez Pareto. Sí, el 80% de la cerveza consumida es hecha por el 20% de los bebedores. El 80% de los delitos por el 20% de los delincuentes. El 80% de todos los views en YouTube está hecho por 20% de los canales. Y así nos vamos.
Lo que quiere decir Malcolm entonces es que básicamente el 20% de las personas o de un pequeño selecto grupo de personas influyen en el 80% de las demás personas en su comportamiento o en sus decisiones. Entonces, para lograr una propagación necesitamos encontrar a esas personas que básicamente nos ayudarán a llevar nuestro mensaje para que se haga viral. Y esas personas tienen 3 tipos. El primer tipo es el denominado los conectores. Estas personas lo que tienen es muchos puntos nodales en donde conectan a una cantidad extremadamente alta de personas. Es decir, la mayoría de nosotros tenemos una cierta cantidad promedio de conexiones. Lo veremos en un momento más en el libro, pero básicamente podemos manejar hasta 150 conexiones de una manera adecuada. Pero estas personas tienen una habilidad extraordinaria para tener mucho más conexiones, y no solamente en su círculo social, sino en diferentes círculos sociales o ambientes en donde pueden influir. Básicamente tienen demasiadas conexiones. Ahora es importante señalar que el mensaje se va a detener y se va a confinar en un grupo específico social o geográfico si los conectores no ayudan a mandar el mensaje a diferentes lugares. Lo que necesitamos hacer entonces es identificar, conocer y ayudarnos de este grupo de personas que se llaman conectores. Hay una ley que dice que hay 7 grados para conectarse con cualquier persona. Es decir, una persona puede llegar a otra en cualquier lugar del mundo solamente con 7 pasos. De hecho, a través de las redes sociales hay personas o expertos que dicen que ya se bajó a 6 o inclusive a 5 el grado de conexión. Pero básicamente lo que decimos aquí es que si encontramos a esos conectores y podemos lograr que nos ayuden a mandar nuestro mensaje, estaremos comenzando entonces a mandar lo que queremos decir para empezar con nuestro punto de inflexión. El segundo grupo de mensajeros es el denominado vendedores. Estas personas, a diferencia de los conectores, no tienen demasiados puntos de conexión, pero sí tienen un grado de influencia muy alto con los puntos que tienen. Es decir, son personas que son empáticas, que escuchan, saben aflorar sus sentimientos, saben identificarlos y logran hacer a través de su energía y de su persuasión que las otras personas no solamente escuchen el mensaje, sino que actúen en consecuencia. Estas personas, los vendedores, primero deben de comprar la idea o el mensaje para hacer lo propio y luego ellos mismos se dedican a conectarlo con las personas en las que ellos tienen influencia. Los vendedores, además, son ideales para transmitir ideas porque son muy buenos en transmitir del exterior al interior, es decir, traducir el mensaje en sentimiento para que la otra persona o en emocionalidad, para que la otra persona lo reciba, lo acepte, lo compre y entonces actúe de acuerdo a lo que el vendedor le está sugiriendo. El tercer grupo son los mavens, así les llama en su libro, básicamente son los expertos. Y los expertos conocen de muchas cosas, son personas que aprenden, que saben y que se convierten en especie de líderes de opinión porque son expertos en ciertos elementos o en muchas áreas de la vida cotidiana. A los mavens les gusta ser útiles, les gusta saber que están propagando una idea que va a ser beneficiosa para los demás porque la estudiaron bien y entonces los demás, como saben que es una persona que sabe del tema, entonces le hacen caso. A diferencia de los vendedores o de los conectores, los mavens no necesariamente utilizan tanta emocionalidad o tienen tantos contactos, pero eso sí, al grupo donde influencian lo hacen a través de la teoría, de la lógica y de la enseñanza. Tenemos entonces a los 3 tipos de mensajeros que nos van a ayudar a que nuestro mensaje, nuestra idea o lo que queremos transmitir se conecte a través de estos puntos nodales dependiendo cada uno de los tipos de personas que encontremos. Lo primero que debemos de hacer entonces, antes de comenzar con nuestro proceso de expansión, es buscar elementos o personas de cada uno de estos 3 tipos para que estas personas sean las que nos ayuden a mandar el mensaje que queremos.